En 1710, el rey Luis XIV de Francia tenía un problema. Necesitaba dinero para sus guerras. Y un consejero le sugirió una idea brillante: subir el impuesto sobre la sal. ¿Por qué la sal? Porque todo el mundo la necesitaba. Para conservar alimentos, para cocinar, para el ganado. No había sustituto. No había alternativa. Si subías el precio, la gente protestaba pero seguía comprando. El impuesto se llamaba la gabelle. Y fue tan eficaz recaudando que sobrevivió durante siglos. Tan odiado, que fue una de las causas directas de la Revolución Francesa. El consejero de Luis XIV no lo sabía, pero había descubierto uno de los conceptos más importantes de la economía moderna. Había descubierto que la demanda de sal es inelástica. No usó esa palabra, claro. La palabra no existiría hasta mucho después. Pero la idea ya estaba ahí: hay productos cuya demanda apenas cambia aunque el precio se dispare. Y hay otros que la gente deja de comprar al menor aumento. Esa diferencia explica cómo funcionan los impuestos. Cómo fijan precios las aerolíneas. ¿Por qué la insulina cuesta lo que cuesta? ¿Y por qué ciertos mercados son más vulnerables a la explotación que otros? En el episodio anterior vimos que los precios son señales. Transportan información sobre la escasez y las preferencias. Pero no todos los precios provocan la misma reacción. Hoy vamos a explorar la elasticidad, el concepto que mide cuánto responde la cantidad demandada o la cantidad ofrecida cuando cambia el precio. Suena técnico, pero la idea es profundamente intuitiva. Y tiene consecuencias que afectan a vuestro bolsillo cada día. Imaginad que el precio del café sube un 10%. ¿Qué hacéis? Probablemente reducís un poco vuestro consumo. Quizá tomáis 2 cafés al día en vez de 3. O cambiáis a una marca más barata. O preparáis más café en casa. Ahora imaginad que el precio de la insulina sube un 10%. Si sois diabéticos, ¿qué hacéis? Seguís comprándola. No tenéis elección. Sin insulina, vuestra vida corre peligro. No hay sustituto. No hay alternativa. Compráis la misma cantidad, cueste lo que cueste. En ambos casos, el precio subió un 10%. Pero la reacción fue completamente distinta. El café es un bien elástico. La insulina es un bien inelástico. La elasticidad precio de la demanda mide exactamente eso: cuánto cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio. Si el cambio en la cantidad es mayor que el cambio en el precio, la demanda es elástica. Si es menor, la demanda es inelástica. Hay 4 factores principales. El primero es la disponibilidad de sustitutos. Si hay muchas alternativas, la demanda es elástica. Si os suben el precio de Coca-Cola, compráis Pepsi. Si os suben el precio del pollo, coméis cerdo. Pero si os suben el precio de la insulina, no hay un sustituto al que recurrir. El segundo es si el bien es una necesidad o un lujo. Las necesidades tienen demanda inelástica. El pan, la electricidad, los medicamentos esenciales. Los lujos tienen demanda elástica. Las joyas, los viajes exóticos, los coches deportivos. Cuando el presupuesto aprieta, lo primero que se recorta son los lujos. El tercero es la proporción del ingreso que representa el gasto. Si algo cuesta muy poco en relación con vuestra renta, su demanda es inelástica. 1 kilo de sal cuesta menos de 1 euro. Aunque doblara su precio, apenas notaríais la diferencia. Pero si el alquiler sube un 30%, sentís el golpe inmediatamente. Y el cuarto es el horizonte temporal. A corto plazo, muchas demandas son inelásticas porque no hay tiempo para ajustarse. Si el petróleo sube hoy, mañana seguís usando el coche porque no podéis comprar uno eléctrico de la noche a la mañana. Pero a largo plazo, la gente compra coches más eficientes, usa transporte público, se muda más cerca del trabajo. La demanda se vuelve más elástica con el tiempo. En octubre de 1973, los países árabes de la OPEP declararon un embargo de petróleo contra Estados Unidos y otros países occidentales que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. El precio del petróleo se cuadruplicó en cuestión de meses. ¿Qué ocurrió con la demanda? Prácticamente nada. A corto plazo, la demanda de petróleo era brutalmente inelástica. La gente necesitaba conducir para ir al trabajo. Las fábricas necesitaban energía para producir. Las casas necesitaban calefacción. No había alternativa inmediata. El resultado fue una crisis económica global. Recesión, inflación, desempleo. Las colas en las gasolineras se convirtieron en la imagen de toda una época. Pero pasaron los años. Y la elasticidad a largo plazo empezó a hacer su trabajo. Japón desarrolló coches más eficientes. Europa invirtió en transporte público y energía nuclear. Se mejoraron los aislamientos de las viviendas. La demanda de petróleo, que a corto plazo era rígida como el acero, a largo plazo se fue flexibilizando. Cuando el segundo shock del petróleo golpeó en 1979, la respuesta fue más rápida. La economía mundial había aprendido. Dolorosamente, pero había aprendido. Y aquí viene una de las aplicaciones más importantes de la elasticidad.
Una que afecta a cada impuesto que pagáis. Cuando un gobierno pone un impuesto sobre un producto, ¿quién lo paga realmente? La respuesta intuitiva es, quien la ley diga que lo pague. Si se pone un impuesto al vendedor, lo paga el vendedor. Si se pone al comprador, lo paga el comprador. La respuesta real es diferente. Da igual sobre quién recaiga legalmente el impuesto. Quien lo paga en la práctica depende de la elasticidad. Si la demanda es inelástica y la oferta es elástica, los consumidores pagan la mayor parte del impuesto. El productor puede trasladar el coste al precio porque los consumidores van a seguir comprando igualmente. Este es exactamente el caso del tabaco. Si la demanda es elástica y la oferta es inelástica, los productores absorben la mayor parte del impuesto. Si suben el precio, los consumidores dejan de comprar y el productor se queda sin ventas. Mejor absorber el impuesto y mantener el volumen. Por eso los gobiernos de todo el mundo gravan el tabaco, el alcohol y la gasolina con impuestos altísimos. No es casualidad. Es elasticidad. Son productos con demanda inelástica. Los consumidores protestan, pero siguen comprando. La recaudación es enorme. Y por eso casi ningún gobierno pone impuestos elevados sobre los restaurantes o las entradas de cine. La demanda es elástica. Si el precio sube, la gente se queda en casa. El impuesto no recauda porque destruye la base imponible. La gabelle del rey Luis XIV funcionaba por la misma razón por la que funcionan los impuestos sobre el tabaco hoy. La sal era inelástica en el siglo XVIII. El tabaco es inelástico en el siglo XXI. El mecanismo no ha cambiado. Las aerolíneas fueron pioneras en usar la elasticidad para fijar precios, y hoy esa práctica se ha extendido a casi todas las industrias. Si compráis un billete de avión con 3 meses de antelación, probablemente lo encontráis barato. ¿Por qué? Porque con 3 meses de margen, tenéis alternativas. Podéis cambiar de fecha, de aerolínea, de destino. Vuestra demanda es elástica. La aerolínea lo sabe y os ofrece un precio bajo para asegurar la venta. Si compráis el mismo billete la víspera del vuelo, pagáis una fortuna. ¿Por qué? Porque ya no tenéis alternativas. Necesitáis ese vuelo, en esa fecha, con esa aerolínea. Vuestra demanda se ha vuelto inelástica. La aerolínea lo sabe y os cobra en consecuencia. Hoy, algoritmos de inteligencia artificial ajustan precios en tiempo real basándose en la elasticidad estimada de cada cliente. El precio que veis vosotros puede ser diferente del que ve la persona sentada a vuestro lado. No es un error. Es elasticidad aplicada con precisión quirúrgica. La elasticidad tiene un lado oscuro que merece atención. Los bienes más inelásticos son los más esenciales: medicamentos, alimentos básicos, energía, vivienda. Y son precisamente los bienes donde los consumidores tienen menos poder. Cuando una empresa farmacéutica sube el precio de un medicamento sin sustituto, los pacientes no pueden negarse a comprarlo. No pueden irse a la competencia, porque no hay competencia. No pueden esperar a que baje el precio, porque su salud no espera. En Estados Unidos, el precio de la insulina se multiplicó varias veces en las últimas décadas. No porque la insulina sea más cara de producir, sino porque la demanda es perfectamente inelástica y el mercado está dominado por 3 fabricantes. Millones de diabéticos se vieron obligados a racionar su medicación. Algunos murieron por no poder pagarla. La elasticidad no es solo un concepto de libro de texto. Es la razón por la que ciertos mercados necesitan regulación. Cuando la demanda es inelástica y no hay competencia, el consumidor está indefenso. Y la señal del precio deja de ser una herramienta de coordinación para convertirse en un instrumento de extracción. Saber que la demanda es inelástica no resuelve el problema. Pero al menos permite entenderlo, nombrarlo, y debatir qué hacer al respecto. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la elasticidad mide cuánto cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio. Los bienes con sustitutos, los lujos y los que representan una parte grande del ingreso tienden a ser elásticos. Las necesidades sin sustituto tienden a ser inelásticas. Segunda, quien paga realmente un impuesto depende de la elasticidad, no de sobre quién recae legalmente. Los gobiernos gravan productos inelásticos como el tabaco y la gasolina porque la recaudación es alta y la demanda apenas cambia. Tercera, la elasticidad explica por qué los mercados de bienes esenciales sin sustituto son los más vulnerables a la explotación. Cuando la demanda es inelástica y no hay competencia, los consumidores no tienen poder de negociación. La elasticidad explica cómo se comportan los mercados cuando hay competencia. Pero, ¿qué ocurre cuando no la hay? Cuando una sola empresa controla un mercado entero, las reglas de la oferta y la demanda siguen funcionando. Pero los resultados cambian radicalmente. En el próximo episodio conoceremos al hombre que controló el 90% del petróleo de Estados Unidos, y a los gobiernos que intentaron detenerle. Eso, la próxima vez.